Bueno, acá estamos de vuelta para terminar la clase de hoy, la clase número 3. Había interrumpido para ingresar al aula virtual nuestra de nuestro encuentro de hoy. Veo que no ingresó nadie, supongo que debe ser por problemas técnicos. Así que bueno, si así fuera, estas clases valen oro y creo que les va a servir para organizar, ordenar y preparar la materia a pesar de que no tengamos encuentros personales. Yo diría que las clases que vienen, todas las que tengamos los días lunes, si es que alguna vez nos podemos ver, nada, sí, obvio que vamos a poder. La vamos a dedicar, como les digo, a consultas, conversación. Básicamente yo les estoy dando todo el material y la guía para que ustedes se pongan a trabajar a full en la materia. Si ustedes lo hicieran, van a tener un cursado excelente, van a aprender cosas, me parece a mí, interesantes y van a poder, digamos, acreditar la materia de una manera. En principio, para mí no habría demasiados inconvenientes hasta para promocionar la materia con este esquema de cursado, teniendo en cuenta todo el material que yo les estoy proveyendo y el modo, ¿no? O sea, esquemas, clases, consulta, bibliografía, todo eso. Pero bueno, ahora de acá en más todo depende de ustedes. Es decir, si ustedes se ponen a estudiar y a seguir cada una de las clases de las guías, o sea, hay que trabajar. Es decir, no hay otro secreto en materia de filosofía como de ningún tipo de conocimiento o actividad que queramos emprender, digamos. Eh, bueno, digo, con estos materiales más los textos, supongo yo que van a poder hacer un cursado medianamente, digamos, viable. Me deja un poquito, digamos, me aleja de la cuestión el hecho de no poder verlos, encontrarlos nunca. Pero no importa, va la última parte de la clase y listo. Bueno, yo había quedado en las aperturas kantianas de la metafísica, que, como les decía, resultan ser muy importantes. Básicamente hay una reconducción de la cuestión de lo metafísico a la cuestión ético, histórico, moral, que recupera aquel horizonte de un saber experiencial, si bien no así en Kant, porque de hecho no llega a desarrollar nada. Está muy lejos Kant de cualquier tipo de filosofía edificante, me parece, por lo que veo, por lo que lo conozco, ¿no? Es decir, no tanto como para reconstituir el orden del saber experiencial, aunque sí lo suficiente como para focalizar la cuestión, el problema del sujeto y tratar de regir con primeros principios, con fundamentos últimos y un esquema, digamos, teórico sólido, todo lo concerniente al sujeto. Es decir, estamos viendo cómo se termina de cristalizar la constitución de la objetividad del ente a la vez que la subjetividad del sujeto a lo largo de estos miles de años, 2000 años de tradición filosófica. Eh, Hacia, digamos, lo que serían los principios del fin de la modernidad. Luego vendrá todo el siglo XIX, como les decía, luego de Kant, en el que los desarrollos de esta metafísica ético-metafísica o metafísica moral de carácter ideológico, en el sentido de que empieza a pensarse cada vez más la metafísica o las ideas más que la metafísica al estilo de Kant. Como Kant piensa las ideas regulativas de la acción, que son las ideas de la razón. Es decir, como les decía antes, revalidando el valor de las creencias y la fuerza que pueden éstas tener para la construcción de la historia, por lo tanto de la vida, del desenvolvimiento de la vida, del ethos, de la cultura, etc. Y del otro sujeto moderno, que es el pueblo también, ¿no? La modernidad
filosofía de los sujetos, el sujeto absoluto, el sujeto trascendental, el sujeto empírico, el sujeto epistemológico, ¿no? Aparece el sujeto en toda su amplitud, se fundamenta en la filosofía del derecho, etc. Bueno, mientras que por el lado de la objetividad se constituye el objeto de la ciencia, hasta el punto de constituir en objeto al sujeto, giro con el cual tienen lugar lo que se llama las ciencias sociales o las ciencias humanas. Ahí, digamos, sería el momento en el cual termina por convertirse en objeto el sujeto. Ahí nace la psicología, la antropología filosófica ya con Kant, la científica recién en el siglo XX, fíjense. Y en la segunda mitad del siglo XIX surgirían la historia, la historiografía, la sociología, de la mano de Comte, o sea, sobre la base de un trasfondo metafísico bajo la forma de la historia y la moral, como les decía. Comte también aspira, digamos, igual que Kant, digamos, a un ideal de perfeccionamiento, digamos, del ser humano, incluida hasta la salvación, digamos, hasta el plano escatológico religioso prometido por la Biblia, digamos. Lo metafísico, en ese sentido, adquiere, digamos, un enorme peso ideológico, por el valor que pasan a tener las ideas, como rectoras de la acción, digo, más allá de su capacidad o no de describir conocimiento en términos de verdad, entendida la verdad en términos simples, o bien de la verdad como adecuación, o bien de la verdad científica. Kant deja abierto ese campo ese horizonte de lo metafísico, y el horizonte en el que se recuesta la construcción ideológica eurocéntrica quizás más poderosa, que es la construcción de la idea de una historia universal. Kant escribe un primer opúsculo que se llama acerca de la idea de la historia universal desde el punto de vista cosmopolita. Ahí está. Pero bueno, en síntesis, más allá de Kant, las diversas formas que tiene, digamos, esta idea de la historia universal coinciden estas diversas formas en constituir lo que se ha denominado desde fines del siglo XX grandes relatos, es decir, relatos que pretenden dar cuenta de la totalidad de lo existente, en su realidad y en sus principios y en sus fundamentos, es decir, relato metafísico en el sentido clásico. Eso sería un gran relato, cosa que ya reconoce Kant, el carácter, digamos, conjetural de este gran relato, puesto que no habría pruebas, no es posible probar, lo ha demostrado Kant, es imposible probar nada respecto del sentido de la existencia, es decir, respecto ya sea del origen o del fin de nuestra existencia y por lo tanto del mundo, ¿no? También. Sobre esta idea, digamos, sobre este resultado entonces de las metafísicas y de la filosofía moderna, es que se terminan constituyendo, como les decía, los grandes esquemas metafísicos de Occidente en base a la idea de evolución y progreso, que va a tener una enorme cantidad de consecuencias a nivel político y práctico respecto de las colonias europeas, de la colonización, por ejemplo, de América. Ahí vamos a ver este tema bajo otra óptica cuando cursemos pensamiento argentino y latinoamericano. Bueno, por ahora simplemente eso. No simplemente eso. La apertura kantiana va a dar lugar a toda una serie de desarrollos a lo largo del siglo XIX hasta principios del XX, hasta fines del XIX, digamos, que va a encontrar dentro del mismo siglo, a fines del siglo, una segunda clausura. Desarrollos epistémicos del orden de la metafísica que van a encontrar hacia fines del siglo XIX un punto crítico precisamente referido a su cuestionamiento, análogo al desarrollado por Kant respecto de las metafísicas especiales,
que denominamos primera clausura. Esta segunda clausura son denominaciones mías prácticamente estas, ¿no? Si bien puedo conversar y confrontar y charlar, coincidir con muchos, es decir, son elaboraciones terminológicamente mías hablar de primera clausura de la metafísica moderna y de segunda clausura. Clausura epistemológica, quiero decir, en ambos casos, es decir, clausura epistemológica en el sentido de que se determina filosóficamente, argumentativamente, racionalmente, que es imposible el desarrollo de tales y tales cuestiones de tal y tal manera. Por eso hay una clausura epistemológica, lo cual no impide que de hecho se sigan desarrollando todos esos saberes, o lo que sé. Digo, más allá de Kant, la teología siguió trabajando, no le importó ni se enteraron de que era imposible. De todas maneras, hay una clausura epistemológica que tiene consecuencias respecto de la filosofía posterior hasta la actualidad. ¿En qué consistiría la segunda clausura? Ya la primera la dejamos reseñada claramente. Después habría que profundizar. Ustedes profundizan. La segunda clausura consiste básicamente en la impugnación de la potestad o de la capacidad de verdad, de referencia con la realidad, de esta idea de historia universal o de esta idea de un hilo conductor a priori, de una lógica inherente al desarrollo universal, en el cual se desarrolla, entre otras cosas, la historia de la humanidad. La clausura va a versar, se va a focalizar básicamente en esa idea, en la idea de historia universal y en la posibilidad de que esta historia universal pueda ser descripta o formulada mediante un discurso. La impugnación consistiría en que no es posible para el ser humano, que es un ente finito, histórico, es decir, determinado por su espacio y tiempo, no es posible construir un discurso que se sustraiga a estas condiciones. Es decir, adoptar el punto de vista de lo absoluto, el punto de vista de Dios, el punto de vista de alguien que estaría más allá de todo punto de vista, sino que reuniría la totalidad de los puntos de vista posibles. Bueno, eso puede ser hipotéticamente Dios, ponele, pero no el ser humano. Y como todo discurso es un producto humano, cabe entonces concluir que no hay discurso alguno que pueda arrogarse la posibilidad de ubicarse por fuera de la historia, es decir, la imposibilidad de un metadiscurso, de un discurso que dé cuenta de la totalidad de los discursos y de la realidad posible, es en lo que consiste esta clausura, digamos, de segunda clausura, que versa sobre la idea de la historia universal y su discursividad, es decir, sus pretensiones de universalidad y de validez universal. Básicamente, esta impugnación se lleva a cabo, de nuevo, como siempre, no porque un profesor iba a decir, bueno, porque un filósofo se le ocurra y después en su genialidad, sino porque hay, digamos, una dinámica en la epistema misma, en el campo mismo del saber, de la experiencia, que se va desenvolviendo, del cual a lo mejor un referente puede descollar y aparece, digamos, como el principal referente, valga la redundancia, el caso Kant, como mencionaba recién, teniendo para esta segunda clausura de las metafísicas modernas como principal referente dentro de la tradición filosófica y dentro de la tradición metafísica, a Nietzsche, que es un representante de lo que es, en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, un incipiente giro hermenéutico, giro interpretativo. Luego va a tener lugar lo que se ha denominado un giro lingüístico hacia fines del XIX, principio del XX. En todo caso corresponde a una misma a un mismo devenir histórico epistémico que va a marcar precisamente el punto de quiebre epistemológico, por lo menos, con los grandes relatos de la historia universal. Básicamente este punto de quiebre va a consistir en, sobre fundamentos filosóficos y científicos lo suficientemente desarrollados, sostener la imposibilidad
de la construcción de un discurso que pueda, digamos, arrogarse la potestad, como les decía, de estar fuera de todos los demás discursos como para poder objetivarlos. Es decir, hace rato lo describí bien. Digamos, en términos de Russell, por ejemplo, inventor de la lógica simbólica en el siglo XX, estaría planteado por la paradoja de la teoría de los conjuntos, según la cual Russell nos demuestra que es imposible construir el conjunto de todos los conjuntos, puesto que este conjunto no podría tenerse a sí mismo como miembro, lo cual, digamos, constituye una paradoja, es decir, una imposibilidad. Para referirlo, digamos, es una expresión lógica de lo que sería la clausura. En términos más concretos, tiene que ver con a partir de los desarrollos precisamente de la antropología, diríamos entre comillas, es decir, de la profundización y la especialización en los estudios sobre el sujeto, acabamos por concluir que toda categoría de conocimiento, hacia fines del siglo XIX, ¿no? Que toda categoría de conocimiento responde, digamos, a una construcción mental, a una construcción que tiene lugar en todo caso en el aparato neurofisiológico del sujeto, pero que básicamente tiene el carácter de constructo. Es decir, toda categoría, todo concepto se revela básicamente como ficción teórica que adquiriría en determinados regímenes discursivos un estatus de coherencia y de aptitud para poder designar las cosas, los objetos, y ponernos en términos de comunicación, etcétera, pero que no excedería jamás ese nivel, por así decir, antropocéntrico, digamos, o sea, ¿no? Esta remisión a las estructuras, ya sea a priori o ya sea estructuras simplemente psicológicas o cognitivas, ¿no? Como les decía, neurofisiológicas del sujeto, sea por lo que fuera, toda categoría o todo concepto aparece básicamente como una ficción teórica, como una construcción. Esto también es un resultado no es un resultado de Kant, pero Kant también lo deja ahí, cuando en la crítica de la razón pura destaca el carácter poético, productivo del entendimiento. La imaginación productiva tiene un lugar fundamental en la constitución del objeto de la experiencia y de la experiencia misma, diría Kant. Pero dejamos eso, déjenlo cuando ustedes estudien Kant. El hecho es que digamos, se cae en la constatación de esta condición, que es un límite para las pretensiones de toda discursividad en términos de filosofía primera, ya sea que se la escriba a la teología o a la semiótica o a la teoría de la comunicación o a la epistemología, la teoría del conocimiento. No habría discurso último posible. Implica eso es la impugnación de una filosofía de la historia universal, de la discursividad de la filosofía de la historia universal. Puesto que todo, ahí aparece la teoría de los juegos de lenguaje, después va a desarrollar la vida, bueno, como sea, se trata de un giro, yo digo, hermenéutico, interpretativo, porque se cae en la conclusión de que todo descubrimiento, toda verdad humana, en definitiva, en mayor o menor medida, se funda en una actividad poética fictiva, productora por parte del entendimiento y del sujeto, sin más. Con lo cual, la cuestión de la objetividad se ve profundamente cuestionada, digamos, ¿no? Puesto que se empieza a dar ahí el juego polémico entre objetividad e interpretación. Esto nos permite entender por qué vamos a ver un texto fundamental de Nietzsche y hasta qué punto Nietzsche tiene que ver con este giro hermenéutico, sobre todo si nos focalizamos en el texto de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral.
un pequeño opúsculo que tenemos ya para la clase próxima, para la cuarta, ya no sé, vamos viendo. Va a ser de los primeros que leamos de Nietzsche. Pero es Nietzsche quien representa, digamos, este giro hermenéutico, creo yo, de la mejor manera en la historia de la filosofía occidental y de una manera excluyente, diría, en el trayecto que nosotros desarrollamos en nuestro curso. Digamos, básicamente con esa impugnación se están impugnando varios discursos, que serían los discursos clásicos de la modernidad, como en sus pretensiones de filosofía primera, es decir, en sus pretensiones de ocupar el lugar de la metafísica para describir lo metafísico, que sería la historia universal. Esos discursos, grosso modo, como lo señala Lyotard en su inauguración, digamos, de lo que sería la posmodernidad europea, esos discursos corresponden tanto a los grandes relatos de la modernidad, ya sea de corte liberal como marxista, hegeliano como marxista, como positivista, cualquiera de estas tres grandes opciones, por así decir, ideológico, filosófico, ideológicas, con distintas con distintas valoraciones y aparatos teóricos y conclusiones, objetivos, etcétera, todas se fundan en la misma idea de una totalidad única a la que le es inherente una lógica interna de desarrollo. Esa es la idea básica de las filosofías modernas, de las metafísicas modernas. Y su clausura coincide con los desarrollos filosóficos, entonces, de la psicología, ya en un momento en el que desde la filosofía empiezan a surgir las ciencias humanas, las ciencias sociales. Es desde ahí, desde donde se produce la crítica e impugnación de las perspectivas metafísicas modernas, desde un rendimiento de las mismas, que son las ciencias sociales y humanas. Es decir, desde la psicología, la psiquiatría, desde la historiografía, se empieza a impugnar la metafísica y la posibilidad de acceso a lo metafísico en términos filosóficos, racionales, occidentales. Esta clausura es proporcionada desde dentro de la filosofía con tipos como Nietzsche y desde fuera, desde el surgimiento de estas nuevas ciencias, básicamente de cuño positivista. A pesar de que el positivismo constituye en el fondo una de las grandes metafísicas de la historia universal del siglo XIX. Bueno, nosotros ahí entramos ya en el terreno de la aparición de Nietzsche, va a ser el filósofo con el que vamos a ingresar en la segunda parte del programa de la materia, con el cual vamos a retornar al segundo esquema en cuestión, y siquiera en el primero también, desde la perspectiva crítica, es decir, desde la crítica, desde el desarrollo de la crítica y las pretensiones de superación o de transfiguración de la metafísica. Con esto creo haber dado cuenta un poco, grosso modo, de estos más de 2000 años de filosofía en lo que corresponde, digamos, al área de la metafísica y lo metafísico correspondiente. Ya creo que para la próxima vamos a hablar directamente con Nietzsche. No sé cómo van a ser las clases sobre Nietzsche. A mí me parece que lo importante acá es que ustedes puedan, a partir de las clases estas grabadas, básicamente ordenar y desarrollar el trabajo propio de lectura, estudio y escritura. Así que veremos en qué consisten esas clases, chicos. Espero que nos veamos un día de esto, qué sé yo, que podamos charlar un rato, que nos conozcamos la cara. Bueno, parece que terminó. Adiós, hasta luego.